Cordial saludo, apreciados estudiantes. Reciban mi aprecio como tutor en este curso de presupuesto público. Mi nombre es Noel Antonio Espinosa Correa. Como ya hemos hablado en las sesiones anteriores, tenemos hoy un nuevo propósito y ese propósito es conocer todo el orden cronológico de la normatividad presupuestal en Colombia. Por tanto, vamos a ir recordando todas esas premisas, como hablamos anteriormente, de los principios presupuestales, algunas normatividades que deben estar acorde con el presupuesto público y por tanto, entonces comenzamos con esta respectiva presentación y que eso nos pueda servir para cuando estemos ejerciendo un cargo como servidor público o también como ciudadanos ejercer un control público como tal. Entonces, decimos que el presupuesto nace en el artículo 332 al 373 de la Constitución Política, nos entrega 6 valiosos capítulos donde nos dice un principio desde qué es un presupuesto hasta cuándo se debe realizar el control ciudadano en Colombia. Es muy importante conocer todas las normatividades que nos muestran esos antecedentes y esas premisas y esos valores para que podamos ejercer esos cargos de la mejor manera. Posteriormente, después de la ley de la Constitución Política, entonces nos dice que todo gira en torno a unos ingresos del Estado en el cual él pretende a través de sus empresas y a través de esos tributos. Miren que aquí tenemos unos tributos, tenemos unos ingresos del Estado, unas regalías por otro lado y unas ganancias de esas empresas como tal. Y nos muestra también un sistema presupuestal donde tiende a decir que existen unos objetivos y es utilizar eficientemente esos recursos y asignárselos a unos gastos y que entre esos gastos y esos respectivos ingresos haya un equilibrio presupuestal. Como nota tenemos que el presupuesto general de la nación aprobado en el 2021 para el 2022 fue de 314 billones de pesos y recientemente su magnitud ha oscilado alrededor del 27% del PIB nacional. Ya entrando en un desarrollo más jugoso, con más cautela, vamos a decir que existen unas normas presupuestales que nacen obviamente de la Constitución Política de Colombia antes mencionada y comienza con la Ley 38 de 1989, que es el llamado el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, pero que fue reformado, modificado por la Ley 179 de 1994, quien le agrega algunos otros principios presupuestales. Luego nace la Ley 225 del 95, que también modifica a esa Ley 179. Y por último tenemos el Decreto 111, que compila esas 3 normas y se llama entonces el Estatuto Orgánico del Presupuesto en Colombia. Aledaño a eso, entonces, encontramos que tenemos la Ley 152, que es la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Recordemos que en Colombia los planes de desarrollo son por 4 años y cada año tiene un respectivo presupuesto, por tanto, esta ley es muy importante. Luego hablamos del Decreto 359 de 1995, que nos habla de los ingresos y los pagos en el PAC anual mensualizado de caja. También tenemos la Ley 115, que es para la elaboración de presupuestos en las entidades
territoriales del Estado. Hablo entonces de los departamentos y los municipios, como así también algunos estamentos como los ministerios. También hablamos de la ley 819, que es la norma orgánica de presupuesto en cuanto a la responsabilidad y transparencia para el servidor público que infrinja en alguna desviación. Ahí nos ayudan los decretos 4730 de 1995, decreto 630 de 1996 y decreto 568 de 1996, que nos habla también de la elaboración, preparación y ejecución de los presupuestos y de la cuenta única nacional, donde llegan todos los recursos y de ahí salen a sufragar todos los diferentes gastos. Luego que ya sabemos todas esas normas de presupuesto y sabemos ejecutar, entonces nos enseña las normatividades en orden cronológico, las normas de contratación. Las normas de contratación, entonces, me muestra que son los procedimientos para orientar todas esas contrataciones y los servidores públicos en cuanto a sus inhabilidades, desempeños, archivos y todos los problemas relacionados con dichas contrataciones públicas. Entonces tenemos la ley madre, se puede decir que es la ley 80 de 1993, que garantiza la ejecución de contratos en Colombia. Y la ley 1150 del 2007, que introduce algunas modificaciones a esta ley 80, por ejemplo, las modalidades de contratación, como son licitación pública, selección abreviada y cuantías mínimas. Y hablamos del decreto 1082 del 2015, que es el que expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Con este decreto, entonces, las entidades públicas todas saben qué se le puede exigir a un determinado contratista para cumplimiento del mismo. Ya después de que se aprende a contratar, nos hablan de unas normas de distribución que dictan las normas orgánicas en materia de recursos. Quiere decir que distribuye todos esos recursos económicos que tiene el gobierno como ingreso en unos sectores como educación, salud, saneamiento básico, deporte, cultura y resguardos indígenas. Y para ello entonces se implementa la ley 715 del 2001, que es la ley del Sistema General de Participación, donde se distribuyen para esos sectores. También nace la ley 1530, que es la ley de regalías, regula toda esa organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías, precisando una administración, ejecución y destinación que aplique las disposiciones de la Constitución Política. Todas esas regalías a través de proyectos, los municipios, departamentos y regiones solicitan al Estado y son aprobados para invertirlo en infraestructuras, donde existan colegios, iglesias, hospitales y otras entidades que vayan en pro del mejoramiento social del país. Y la resolución 017, que establece los requisitos para solicitar los recursos por compensación. ¿De quién? De esos predios indígenas que tienen algunos municipios en Colombia y por tanto se les retribuye a través de esa resolución. Ya después que sabemos presupuestar, sabemos cómo se contrata, sabemos todas las normas de distribución, entonces el Estado nos implementa y nos entrega unas normas para que podamos aprender a controlar y a tener autoridad sobre ese gasto, y específicamente con los mandatarios que ejercen esos cargos. Nos dice que la ley 87 de 1993 promueve toda esa austeridad del gasto a través del control interno en esas empresas del Estado. Y para ello complementan con la ley 344 de 1996 y el decreto 26 de 1998, que modifica algunas cosas de esta misma norma frente a la austeridad del gasto. Allí nos dice qué deben hacer los alcaldes, los gobernadores, el presidente
en su estamento para procurar no gastar más de lo que le exige la norma. Y por último, en cuanto a las normas de control y austeridad, tenemos la ley 136 de 1994, que nos dice cómo se conforman los municipios, cómo se hace para que lleguen a ser municipios algunas poblaciones, cómo se conforman los consejos municipales, en qué categorías pueden estar dichos municipios y toda la reglamentación en cuanto a las municipalidades y localidades. Luego de todo eso, también nos enseña como ciudadanos las normas de transparencia y control ciudadano. Entonces nos dice que la corrupción es el abuso del poder público para obtener beneficios personales. También nos dice que es aquella acción u omisión de un servidor público que lo lleva a desviarse de los deberes formales de su cargo con objeto de obtener algún tipo de beneficio personal. Entonces, para evitar todo ese tipo de correcciones, queridos estudiantes, ustedes han podido ver a través de las sesiones todas esas, una especie de ética profesional que nos enseñan todas estas normas. Entendemos que por recursos públicos, entonces son de esos ingresos de la nación, de esas entidades territoriales, los cuales deben ser destinados para beneficio general de la comunidad, de acuerdo con esas normas legales establecidas en el efecto por el servidor público. Todo servidor público, ¿qué dice? Tiene el acceso a esa información privilegiada y posibilidad de decidir sobre el gasto público o concesión de bienes y servicios, y por ende debe contar con la ética profesional y toda la normatividad, saber conocerla para no incurrir en esas desviaciones. Entonces, para eso tenemos la ley 743 que nos habla de las juntas de acción comunal, su conformación y cómo deben funcionar. El decreto 2351 del 2003 que modifica algunas normas a esta ley 43 en cuanto al mismo funcionamiento, a la conformación de esas juntas, de esas comunas y esas federaciones de juntas a nivel nacional. La ley 1474, que es llamada la ley anticorrupción para los servidores públicos que incurran en alguna desviación. La ley 1712 del 2014, que nos habla de la norma de transparencia en Colombia, donde el ciudadano colombiano puede mostrar y puede reclamar con su debido proceso alguna desviación que observe que exista. Y la ley 1757 del 2015, que invita a los servidores públicos a ser mejores servidores como tal y darle al ciudadano colombiano un buen trato y entregar la documentación que sea necesaria para ejercer su derecho. Conociendo todas estas normas, entonces vamos a hacer un trabajo colaborativo donde podamos todos participar, ustedes como estudiantes y yo como tutor, vamos a recordar todas esas normas, a ver qué tal estamos de la memoria y qué tanto hemos aprendido en esos saberes previos que se ha dado a través de esta sesión y las sesiones anteriores. Entonces nos dice la memoria, juego de memoria, vamos a utilizarlo para concentrarnos. Entonces nos pide ley entrega de cargos. Decimos por allá entonces que trabajamos con la ley 951 del 2005. Tenemos, por aquí nos dice, la ley 136 de 1994. Miremos ahí a ver cuál es esa norma de la que nos habló o que estuvimos compartiendo. La ley 136 de 1994, entonces nos dice que es la ley de conformación de municipios. Muy bien, vamos todos ahí bien. La ley de contratación pública, entonces nos dice por allá,
Ley 80 de 1993, perfecto, muy bien, correcto. Todos muy activos en la sesión. El Estatuto Orgánico de Presupuesto. Entonces tenemos por acá Decreto 111 de 1996. Muy bien, a todos. Ley 1474 del 2011. Entonces nos dicen que, ¿cuál? El Estatuto Anticorrupción. Seguimos con la Ley 715 del 2001, que es, ¿cuál? Por acá nos dicen, miremos, Ley de Distribución del Sistema General de Participación. Excelente. Y por último, entonces, Ley de Participación Ciudadana tenemos, que es la Ley 1712. Muy bien a todos. Se observa que el trabajo colaborativo es importante y sirve para realimentar todos esos conocimientos que tenemos a través de todas esas sesiones que se ha trabajado con presupuesto público. Siendo así, entonces, como conclusión, quiero mostrarles esta pequeña enseñanza, es un pequeño video para que recordemos cómo debemos comportarnos como servidor público y cómo debemos hacer el control público. Es muy importante tener en cuenta las reglas del presupuesto para ejercer cargos públicos, así como también al momento de ejercer el control ciudadano. Un recurso bien cuidado es un poco más para beneficio del pueblo. Perfecto, muy bien. Entonces, como primera conclusión fue esa. Tenemos otra conclusión que les quiero dejar como enseñanza también. He sido muy recurrente en insistir que la norma hay que tenerla muy en cuenta para ser un buen funcionario. Entonces, se puede concluir también que el presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos los gobiernos territoriales. Eso quiere decir que acoge todas las alcaldías, todas las gobernaciones y todas esas entidades del Estado que dependen del gobierno nacional y que se debe tener en cuenta el presupuesto. Y es a través del cual se puede dar cumplimiento a los programas de gobierno, esos planes de desarrollo para impulsar y propiciar la satisfacción de necesidades básicas de la población y el desarrollo de nuestros territorios. De ahí la importancia de tener un conocimiento y dominio del tema para quienes tendrán relación con el sector público. Con esto terminamos la sesión, queridos amigos. Aquí nos queda toda la bibliografía a ustedes como estudiantes, que es muy importante para seguirla realimentando, no olvidarnos de las normatividades, tenerlas en cuenta y cumplir y ser muy buenos profesionales. Les deseo que estén muy bien. Muchas gracias por la atención y bendiciones.